Dicen que no hay terror más profundo que aquel donde el monstruo no es una criatura, sino alguien que camina entre nosotros, alguien que respira, observa, piensa y sonríe mientras decide quién será su próxima víctima. Y Londres, en 1888, no lo sabía aún, pero estaba a punto de convertirse en la capital del miedo. Un barrio olvidado, un pueblo dividido, una ciudad llena de sombras y un asesino que nunca fue atrapado. Este es el principio de una historia que jamás encontró final. Una historia escrita con sangre, desesperación y silencio. Una historia real. La historia de Jack, el Destripador. Y si crees que la conoces, espera, porque lo que está por revelarse no es solamente un crimen, es el nacimiento del miedo moderno. El miedo a lo desconocido, a aquello que acecha detrás de la próxima esquina, a la mirada que se posa sobre ti desde la oscuridad y decide que ya no saldrás con vida. Respira hondo. La noche en Whitechapel está a punto de comenzar. Whitechapel, donde la oscuridad era ley. Las calles de Whitechapel no eran calles, eran heridas abiertas en el corazón de Londres. Laberintos de piedra y barro, llenos de pobreza, alcohol, desesperación y miseria. El aire era espeso. Las chimeneas vomitaban humo gris. Los carruajes chirriaban sobre la piedra húmeda, y entre callejones estrechos vagaba una multitud rota, mendigos, mujeres desesperadas, inmigrantes, delincuentes, alcohólicos, niños hambrientos, sombras sin nombre. Cada rostro contaba una historia que nadie quería escuchar. Cada vida parecía descartable. No había héroes allí, solo sobrevivientes o fantasmas en espera. Las farolas de gas se apagaban con el viento, dejando largas zonas sin luz. Y en esas zonas caminaba él. No tenía nombre, no tenía rostro, no tenía descripción confiable, pero tenía un propósito: convertir a Whitechapel en su territorio de caza. Y nadie estaba a salvo. Un monstruo nace en silencio. Nadie sabe cuándo Jack empezó a matar. Solo sabemos cuándo todos comenzaron a darse cuenta. Antes de él, habían muertes. Muchas. Demasiadas. Pero no como estas. No con esta firma. No con esta frialdad calculada. Jack no era un asesino impulsivo. Era alguien que observaba, esperaba, elegía. Caminaba sigiloso entre prostitutas que buscaban clientes, alcohólicos tambaleantes y policías que simplemente trataban de llegar al final de la noche sin morir. Nadie lo miraba dos veces. Nadie sospechaba de él. Nadie imaginaba que debajo de un sombrero, tras unos pasos tranquilos, oculto tras una sonrisa amable, latía una mente que entendía el miedo mejor que nadie. No mataba por furia. No mataba por accidente, mataba para enviar un mensaje. Pero todavía, nadie sabía cuál era. La noche que cambió todo. En agosto de 1888, una mujer llamada Mary Ann Nichols buscaba dinero para un lugar donde dormir. Era tarde, quizá demasiado tarde. Las tabernas estaban cerrando, el aire era húmedo, y alguien la estaba siguiendo. Quizá lo sintió, quizá lo vio, quizá su corazón ya sabía que la muerte caminaba detrás de ella. Pero en Whitechapel el peligro era rutina, y ella siguió caminando, hasta que entró en una calle silenciosa, un lugar donde los gritos no regresaban, donde la oscuridad tragaba todo. Allí desapareció del mundo de los vivos, y cuando la encontraron al amanecer, el horror apenas comenzaba. Las autoridades llegaron, miraron el cuerpo y comprendieron de inmediato que esto no era un crimen común. El asesino no había actuado por impulso, había actuado con precisión, como si supiera exactamente qué hacer, como si hubiera practicado antes. El miedo no se hizo esperar. Rumores empezaron a correr, el pánico respiraba en cada esquina,
y un nombre surgió entre susurros: el Destripador. La ciudad despierta al terror. La prensa, hambrienta de titulares, no tardó en convertir a Jack en una sombra omnipresente. Los periódicos de la época no informaban, encendían el fuego. Historias de cuchillos brillando en la oscuridad. Relatos sobre un hombre vestido de negro. Cuentos de un asesino que caminaba como un caballero, pero cortaba como un demonio. La gente tenía miedo de caminar sola. Las mujeres temían caer en la noche sin compañía. Los hombres apretaban los puños sabiendo que cualquiera podía ser el siguiente. Y Jack observaba. Jack sonreía. Jack sabía que cuanto mayor fuera el miedo, más poderoso se volvía. Porque su arma no era solo un cuchillo, era el terror. Y Londres, por primera vez en su historia, descubría lo que era sentirlo sin poder escapar. No había lugar seguro. Los policías patrullaban en parejas. La niebla se volvía más espesa, como si el mismo Londres quisiera esconder al monstruo entre sus sombras. La lluvia mojaba las calles, lavando la sangre, pero no el recuerdo. Y la ciudad entendió algo perturbador. El asesino no buscaba huir, no se escondía. Él quería ser visto, no físicamente, sino en la mente de todos. Quería ser un fantasma real, un hombre que helara la sangre, una presencia que nunca descansara. Y lo logró, porque en cada paso por las calles de Whitechapel, cada crujido de la madera, cada respiración detrás de una esquina, sentían que él estaba ahí, esperando, pensando, eligiendo. Y él sabía que volvería a matar. Era cuestión de tiempo, y en Whitechapel, el tiempo era el enemigo. Pero lo peor estaba por venir. Lo que la ciudad aún no sabía, lo que nadie podía prevenir, era que los crímenes siguientes serían aún más crueles, más meticulosos, más imposibles de ignorar. Jack estaba evolucionando, calibrando su técnica, afilando no solo su arma, sino su mente. Y mientras la policía corría desesperada, mientras los periódicos escribían con tinta temblorosa, mientras las mujeres rezaban por vivir un día más, Jack se preparaba, porque su verdadero terror aún no había comenzado. Y cuando llegara, nadie en Londres volvería a dormir tranquilo. Nunca más. La muerte de Mary Ann Nichols no fue el final. Fue la invitación. La primera pieza de un juego macabro que solo Jack conocía. Whitechapel despertó, pero no a la luz. Despertó a la sospecha, a la paranoia, al terror de saberse observado por un asesino invisible. Las mujeres comenzaban a mirar 2 veces antes de girar una esquina. Los hombres, incapaces de protegerlas, evitaban las noches por miedo a encontrarse con aquel fantasma humano. Y los rumores crecían, alimentados por el miedo. Dicen que camina como un caballero. Dicen que ríe mientras lo hace. Dicen que sus manos son de cirujano. Dicen que disfruta el miedo. Dicen que mira a los ojos antes de cortar. Pero nadie sabía la verdad. Solo Jack. El segundo cuerpo. Un cuerpo apareció semanas después. Annie Chapman. Madrugada. Callejón estrecho. Luz débil. Y un silencio tan oscuro que parecía respirar. Esa noche Whitechapel no durmió. Esa mañana Londres despertó al horror. La policía llegó, miró, comprendió. Esto no era coincidencia. No era un borracho violento, no era un delincuente común. Era un ritual. Alguien estaba trabajando, con precisión quirúrgica, con frialdad científica, como si diseccionara la humanidad misma y la esperanza de paso. Uno de los agentes, incapaz de sostener el propio pulso, susurró: «No estamos ante un criminal, estamos ante un profesional». Profesional. ¿Qué palabra tan pequeña para un monstruo tan eficiente? El inspector puso una mano en su hombro y dijo con voz quebrada: «No, estamos ante algo peor. Alguien que sabe exactamente lo que hace y lo disfruta». Y entonces Londres entendió. Esto no era solo un asesino, era un mensaje.
la ciudad en guerra consigo misma. Mientras el humo de las fábricas llenaba el aire, las calles ardían de miedo. Tabernas cerraban antes del anochecer. Patrullas avanzaban en pares, desconfiando no solo de la oscuridad, sino de cada hombre que caminaba solo. Nadie estaba libre de sospecha. El carnicero, el doctor, el sacerdote, el vecino amable, el hombre elegante que ayudaba a las damas. Todos podían ser Jack. Todos podían esconder un cuchillo, una sonrisa falsa, una intención silenciosa. Y lo más perturbador era esto. Jack sabía que lo buscaban, y no le importaba. Tal vez en su mente era parte del juego. Tal vez en su mente jugaba con todos. Un asesino que no huye es un asesino que domina. Londres era su tablero, sus habitantes, sus piezas, y él, su rey oscuro. El miedo cambia a la gente. Las mujeres dejaban de salir solas. Las amigas caminaban del brazo rezando que el camino a casa fuera corto. Las madres lloraban al ver que sus hijas debían buscar dinero en las calles. El hambre no se detiene por miedo, y Jack lo sabía. Él esperaba donde la desesperación obligaba a caminar. Esperaba donde los sueños morían, y la necesidad comenzaba. Nadie quiso admitirlo, pero en el fondo lo sabían. En Whitechapel, la pobreza era más peligrosa que el cuchillo del asesino. Porque la pobreza empujaba a las mujeres a las calles, y él estaba ahí, siempre ahí, como si escuchara el hambre, como si reconociera la desesperación mejor que nadie. Un fantasma en la niebla. Los periódicos gritaban titulares. Bestia humana aterroriza Londres. El monstruo de Whitechapel ataca de nuevo. Policía inútil. El asesino sigue libre. Pero la tinta no salvaba vidas. Solo aumentaba el pánico. La imagen era siempre la misma. Nieblas densas. Pasos solitarios. Y un hombre con capa y sombrero que desaparecía cuando lo mirabas 2 veces. No se sabía si era real o si el miedo estaba creando sombras donde no las había. Pero el terror tiene una habilidad extraordinaria. Hace que todo parezca posible. Y en Londres, lo imposible caminaba con nombre propio. Jack. La carta que congeló la sangre. Días después del segundo crimen, una carta llegó al periódico. Letra inquietante. Tinta roja. Tono burlón. Firmada así. Jack the Ripper. Jack el Destripador. La ciudad tembló. Un asesino sin rostro ahora tenía nombre. Un nombre que se grabó en la historia como una herida abierta. La carta decía, esto es solo el comienzo. Solo el comienzo. Londres comprendió que lo peor estaba por venir, que el monstruo no estaba satisfecho, que matar no era su intención final. Su intención era perpetuarse, ser recordado, ser eterno en el miedo, la fama del terror, la inmortalidad de la oscuridad. Y la ciudad, como un organismo vivo, empezó a respirar más rápido, a mirar por encima del hombro, a escuchar cada sonido, a temblar con cada sombra. Jack había logrado lo que quería. Ya no era un asesino, era una leyenda viva, o peor aún, una leyenda que no necesitaba estar viva para existir. Y entonces volvió. No esperó, no descansó, no desapareció. Volvió. Esta vez más rápido, más brutal, más seguro de sí mismo. El tercer cuerpo fue encontrado con horror absoluto. La técnica era distinta, casi como si experimentara, como si disfrutara superarse a sí mismo. La policía llegó tarde como siempre. La prensa llegó antes como siempre. Y el pueblo perdió la poca esperanza que quedaba. La noche dejó de ser noche. Se convirtió en sentencia. Cada esquina podía ser la última. Cada paso podía ser el final. Y él seguía libre, invisible, omnipresente, como si Whitechapel fuera su reino y cada libra su tributo. Las teorías nacen del miedo. Era un médico, un noble aburrido, un inmigrante desesperado, un carnicero enfermo, un policía corrupto,
¿Un aristócrata que cazaba por diversión? Miles de sospechosos, ninguna certeza. Porque el verdadero horror no era solo que matara, era que parecía conocerlos, entenderlos, predecirlos. El horror de un asesino inteligente, no un loco descontrolado, un predador consciente, metódico, paciente. Y lo más espeluznante de todo era esto. Cada crimen parecía decir: intenten atraparme, intenten detenerme. Y Londres lo intentó. Falló. Una y otra vez. Falló. El monstruo se vuelve mito. La gente comenzó a susurrar que Jack no era humano, que era un demonio, un espíritu vengativo, una sombra nacida del pecado de la ciudad, porque una verdad cruel se escondía detrás de cada crimen. En Whitechapel, la vida de los pobres valía tan poco que el mundo tardó en reaccionar. Y Jack usó esa indiferencia como arma. Los ignorados se convirtieron en víctimas y el mundo solo miró cuando el terror se volvió espectáculo. Jack no creó la oscuridad de la ciudad, solo la reflejó. Y esa era la parte más aterradora. El silencio antes del siguiente grito. Había miedo en cada puerta, candados en cada casa, lágrimas en cada rostro. Pero un silencio inquietante empezó a crecer, una pausa, una respiración profunda, como si el asesino estuviera tomando impulso, como si su mente estuviera preparando algo mayor. Y la ciudad lo sabía. Sabía que él no había terminado. Sabía que la oscuridad volvería a caer. Sabía que la muerte no había dicho su última palabra. Porque Jack no era un asesino común. Era la noche hecha hombre. Era el miedo hecho carne. Era el vacío hecho sonido. Y volvería. No por necesidad, sino por placer. Y porque sabía que Londres, por más grande que fuera, por más luces que encendiera, por más policías que enviara, nunca podría escapar de una simple verdad. El mal más peligroso no es el que ruge, es el que respira despacio mientras te observa en silencio, esperando, preparándose, sonriendo. El miedo ya no era una emoción aislada. Era un huésped permanente. Vivía en cada casa, en cada taberna, en cada suspiro sostenido en medio de la noche. Londres había caído presa de un enemigo invisible, y ese enemigo tenía nombre: Jack. No se sabía si estaba en una sombra, o si era la sombra, si era un hombre o una idea. Y eso lo hacía invencible. Porque no se puede atrapar lo que no se puede ver, ni destruir lo que no se puede imaginar. Whitechapel respiraba miedo. Y donde hay miedo, los monstruos prosperan. Una ciudad rota por dentro. El terror comenzó a dividir a la gente. El pueblo se volvió desconfiado. Los vecinos evitaban mirarse. Cada conversación era un interrogatorio disfrazado. ¿Dónde estabas esa noche? ¿Por qué caminabas solo? ¿Qué escondes bajo tu abrigo? Los templos se llenaron de oraciones desesperadas, no para encontrar al asesino, sino para no encontrarse con él. El crimen no solo estaba en las calles, estaba en las mentes. La paranoia se convirtió en compañía constante. El sonido de pasos detrás era suficiente para acelerar el corazón hasta doler. Y Jack lo sabía, porque el terror psicológico era su verdadero arte. Matar cuerpos era su pasatiempo. Matar la tranquilidad de una ciudad entera, esa era su obra maestra. El doble infierno de Londres. Llegó una noche que quedó marcada para siempre. Una noche en la que el asesino no solo atacó, sino que demostró que podía jugar con todos, incluso con el tiempo. 2 crímenes, 2 cuerpos, 2 escenas macabras en menos de una hora. La llamada doble atrocidad. Elizabeth Stride, Catherine Eddowes. La primera encontrada rápidamente, la segunda reveló algo más profundo.
Había precisión, había paciencia y prisa al mismo tiempo, como si Jack quisiera demostrar que ni toda la policía de Londres podía detenerlo aunque corrieran detrás de él. El mensaje era claro: puedo matar cuando quiera, donde quiera, a quien quiera, y nadie podía hacer nada. Testigos de la oscuridad. Esa noche hubo ojos que vieron algo, sombras moviéndose, sombreros altos, risas ahogadas en medio de la niebla, una figura elegante que desaparecía como humo. Pero lo más aterrador no fue lo que vieron, fue lo que escucharon. Una voz, suave, calmada, amable, una voz que no pertenecía a un monstruo, sino a alguien que podría haberte pedido fuego para un cigarro. La maldad más pura no siempre grita, a veces susurra, y esos testigos jamás olvidaron la sensación. No sintieron peligro al verlo, sintieron confianza, hasta que entendieron que ese era su verdadero talento: parecer normal, parecer humano, parecer inofensivo. La máscara perfecta, pegada al rostro del horror. El mensaje en la pared. Esa madrugada, cerca del cuerpo de Catherine Eddowes, en una pared húmeda y vieja, apareció un mensaje escrito con tiza, un mensaje enigmático, frío, amenazante en su simplicidad. No era una confesión, no era una firma, era una idea, una frase que decía que la ciudad estaba rota, que nadie era inocente, que la culpa se podía señalar en cualquier dirección. Las autoridades, desesperadas por evitar el caos total, la borraron, pero la marca ya estaba hecha. Jack no solo mataba personas, mutilaba la mente colectiva, insertaba dudas, divisiones, resentimientos, y nadie sabía si el mensaje era suyo o si simplemente se aprovechó del odio que ya vivía en la ciudad. Ese fue su mayor truco. No creó el miedo, lo encontró y lo alimentó. La prensa y la fiebre del horror. Los periódicos ya no solo informaban, competían. Cada titular quería ser más alarmante, cada relato más gráfico, cada detalle más oscuro. Jack se convirtió en espectáculo, en entretenimiento macabro, en pesadilla rentable. Y mientras las rotábilas trabajaban sin descanso, él sonreía en algún rincón de Whitechapel. La fama lo envolvió. Se convirtió en mito antes de morir, y como todo mito oscuro, dejó de ser solo humano. Un asesino puede ser atrapado, un mito jamás. La ciudad pide sangre, pero no la de Jack. La rabia crecía, la impotencia quemaba, la gente exigía justicia, pero no podía verla, no podía tocarla, no podía atraparla. Así que buscó culpables donde pudo. Vagabundos golpeados, inocentes linchados, extraños perseguidos, hombres señalados solo por caminar solos de noche. Jack no solo mató a sus víctimas, mató la confianza social, mató la canura colectiva, y eso para él era triunfo puro. El caos era su compañía, el desorden su aplauso, silencio antes del último rugido. Después de la doble noche, llegó algo inesperado. Silencio. No hubo gritos en los callejones, no hubo cuerpos fríos al amanecer, no hubo cartas burlonas, solo el sonido inquietante de la respiración colectiva esperando. Porque el silencio no fue alivio, fue amenaza, la calma de un predador antes del salto final. Whitechapel sabía que él volvería, no por impulso, no por necesidad, sino porque así funcionan los monstruos que disfrutan su obra. Dejan que el terror madure, dejan que la ansiedad se convierta en desesperación, y cuando las víctimas empiezan a creer que tal vez están seguras, aparecen para arrancar la esperanza de raíz. Jack estaba preparando algo mayor, algo brutal, y la ciudad lo sentía, como un susurro en el aire, como un escalofrío en la columna, como una sombra que se arrastra por el borde de la conciencia, porque el horror más puro no es el grito, es la espera. Y Londres estaba esperando sin quererlo, esperando la última noche, el último cuerpo, el último mensaje, esperando al final del mito
o al nacimiento definitivo del monstruo. El silencio había inundado Londres, pero era un silencio que no traía paz. Era el murmullo contenido del miedo, acumulándose como un trueno que aún no ha caído. Whitechapel respiraba como un animal herido, temblaba en cada esquina, observaba cada sombra como si fuera la última, porque todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, Jack no había terminado. Solo estaba esperando el momento exacto para que el horror regresara más brutal, más preciso, más despiadado que nunca. Una ciudad desmoronada. Los patrullajes aumentaron. Lámparas alumbraban esquinas antes ignoradas. Policías vigilaban los callejones como soldados en guerra. Pero había una verdad amarga. No importa cuántos ojos vigilen, cuando el enemigo está entre ellos. Era un predador que conocía sus rutas, sus rutinas, sus debilidades. Un cazador urbano moviéndose con la elegancia del cirujano que corta donde nadie puede verlo, hasta que ya es demasiado tarde. Whitechapel dejó de ser un lugar. Se convirtió en un cuerpo enfermo, con Jack como una infección invisible que ya no se podía detener. Mary Jane Kelly, la última noche. Y entonces llegó ella, Mary Jane Kelly, una joven, más viva que todas las sombras que la rodeaban, con risas que querían pelear contra la tristeza, con sueños rotos pero sueños al fin. Era diferente, más cercana, más humana que las demás víctimas en los ojos de la ciudad. Y quizás por eso, su destino fue el más despiadado. La noche era fría. Una neblina densa envolvía las calles como una mortaja anticipada. Las ventanas estaban cerradas. El mundo parecía contener la respiración. Mary estaba en su habitación, pequeña, humilde, con una chimenea que luchaba por seguir viva, como ella. Y afuera, algo se movía. No pasos rápidos, no corredores torpes, movimientos suaves, deliberados, como si la noche misma tomara forma humana y caminara directo hacia su puerta. La cerradura se deslizó. El silencio respiró hondo. La sombra entró, y el infierno comenzó. La brutalidad del mito. Lo que ocurrió en esa habitación no fue un asesinato. Fue un ritual macabro, una exhibición de oscuridad humana, una firma final. La ciudad jamás había visto algo así, ni volvería a verlo sin temblar. Jack no fue rápido, no fue impulsivo, fue meticuloso. Quería dejar un mensaje, y su mensaje era simple: no temo ser visto, no temo ser conocido, nadie puede detenerme. Cada corte fue deliberado, cada marca intencional, cada gesto una declaración. El monstruo había dejado de esconder su poder. Era el acto final de alguien que sabía que ya había ganado. La policía llegó, pero lo que encontraron dentro no parecía obra de manos humanas. La escena congeló la sangre, derrumbó estómagos, silenció voces por semanas. No había palabras para describirlo. Ni siquiera los más fuertes pudieron mirarlo sin estremecerse. Jack había cruzado el último límite. Y luego desapareció, como si la noche lo hubiera reclamado nuevamente, como si nunca hubiera existido. Silencio absoluto. Tras ese acto final, Londres esperó, y esperó, y esperó. Pero ya no hubo más gritos, no hubo rastros, no hubo cartas burlonas, no hubo cadáveres en la madrugada. Jack se desvaneció. No atrapado, no perseguido, no vencido, simplemente terminó. El monstruo decidió cuándo dejar de matar, y ese fue el golpe más profundo para la ciudad, porque la verdadera derrota no fue que escapara. La derrota fue entender que él tuvo control desde el principio y lo soltó solo cuando quiso. El eco del miedo. Londres no celebró. ¿Cómo celebrar algo incomprensible?
El terror dejó cicatrices invisibles, calles que jamás volvieron a sentirse seguras, almas marcadas para siempre. Y de repente la ciudad se dio cuenta de algo aterrador. El silencio no era alivio, era ausencia. La sombra se había ido, pero podía regresar en cualquier momento, en cualquier forma, en cualquier cuerpo, porque el terror más puro no proviene del monstruo, sino de la certeza de que aún está ahí afuera, esperando. Jack se convirtió en leyenda, y los monstruos legendarios no mueren, se esconden, se reinventan, se multiplican en la imaginación de quienes temen, y en cada rincón oscuro de cualquier ciudad moderna, su sombra puede aparecer. Jack desapareció. Pero la ciudad no descansó. El miedo no terminó. Solo cambió de forma. Whitechapel intentó seguir adelante, como un sobreviviente que aprende a caminar con una herida que nunca sanará. Nuevos negocios abrieron. Las calles volvieron a llenarse. Las risas regresaron lentamente, pero nunca tuvieron la misma fuerza. El terror había dejado cicatrices invisibles. Cicatrices en las paredes, en las miradas, en el alma misma de Londres. Porque después de Jack, nadie volvió a confiar en la oscuridad, ni en el silencio nocturno, ni en el desconocido que camina detrás. La sombra ya no estaba en los callejones, ahora vivía en la mente. Una pregunta sin respuesta. La policía archivó documentos, historias se contaron, teorías surgieron, nombres fueron lanzados al fuego de la especulación. Un médico, un carnicero, un aristócrata, un extranjero, un amigo, un vecino. Todos sospechosos, nadie culpable. Porque Jack no era solo un hombre, era un espejo, un reflejo oscuro de lo que la humanidad puede ser cuando la empatía muere y la oscuridad manda. Y el mundo entendió algo aterrador. No necesitas ver el rostro de un monstruo para saber que existe. A veces basta con no encontrarlo. El legado del miedo. Desde aquella última noche, algo cambió para siempre. Las calles aprendieron a temer las pisadas silenciosas. La niebla dejó de ser misteriosa y se volvió amenaza. Una figura solitaria bajo una farola ya nunca fue solo una figura. La humanidad descubrió que los monstruos reales no necesitan garras ni colmillos, solo necesitan pasar desapercibidos, ser normales, sonreír en el momento correcto, mirar a los ojos sin pestañear. El terror verdadero es humano. Jack lo demostró, y luego se desvaneció en el aire como un susurro. ¿Dónde termina un monstruo? Hay quienes dicen que murió, otros que cambió de ciudad. Algunos creen que siguió asesinando con otro nombre, en otro lugar. Y están los que sostienen algo aún más perturbador. Jack no se fue, solo se detuvo, esperando, observando. Paciencia eterna, silencio calculado, como un depredador que sabe que el miedo hace el trabajo por él, porque cuando un hombre se vuelve mito, ya no necesita estar presente para aterrorizar. Jack vive cada vez que una persona mira sobre su hombro, cada vez que alguien acelera el paso al escuchar pasos detrás, cada vez que una calle oscura parece respirar. Cada vez que la mente pregunta, ¿y si regresa? Y ahora tú. Esta historia terminó aquí, pero no realmente, porque el terror no muere, solo cambia de piel, solo espera una oportunidad, una grieta, un instante de descuido. Y mientras escuchas esta narración, mientras imaginas esos callejones oscuros, mientras tu corazón late un poco más rápido, pregúntate algo. ¿Estás realmente seguro de que Jack el Destripador fue uno solo?
¿O simplemente fue el primero que aprendió a esconderse en la multitud? Tal vez está allí afuera, o aquí cerca, o más cerca de lo que crees. Recuerda, los monstruos más peligrosos nunca desaparecen. Solo dejan de hacer ruido hasta que vuelven a necesitar alimentarse. Y en la oscuridad de la noche, donde las sombras respiran, alguien podría estar escuchando esto y sonriendo.